Hola a todos y a todas, acá estamos en este espacio leyendo con el autor, hoy con un invitado especial, Guillermo Sacomano, escritor, quien no lo conoce, así que vamos a conocer un poco y a charlar sobre su obra Un Maestro. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, y con ganas de entrar a conversar sobre esta obra tuya, que bueno, no solo a mí me ha impactado, sino que ha tenido una repercusión extraordinaria. Sí, se me escapó de las manos, digamos. Uno pretende mantener los libros bajo control, pero este libro creo que adquirió tal vez un sentido de causa. Una vez Balmacetto me decía que lo mejor que le puede pasar a un libro es aportar a una causa. Y creo que en ese sentido este es un libro militante Sí. de la educación, es un libro militante de la escuela pública, es un libro militante de la lucha por la justicia, es decir, están los derechos humanos en primer plano, es decir, la educación es un derecho humano. Sí. Entonces, no esperaba que el libro iba a tener tal repercusión, pero bueno, bienvenidas sean. Totalmente. Además, esto ya se te va a seguir yendo de las manos, porque esto es un boca a boca de la gente que la va leyendo, y así fue como llegó a mis manos y yo lo leí a través de un compañero que me dijo, no podés dejar de leer este libro, y así fue. Una de las cosas que más me interesó, que más me impactó, es el relato en primera persona. Vos estás relatando lo que le pasa al Nano Balbo, a Orlando Nano Balbo. El relato en primera persona, por momentos, a mí me hacía pensar que era lo que te pasaba a vos. Después volvía y decía, no, este es el autor. Lo que le está pasando, me daba la impresión de que ese relato en primera persona también te decía a vos. Hay situaciones que uno empieza a tener en claro o se le empiezan a transparentar una vez que el libro salió y el libro empieza a funcionar. Lo que yo sentía cuando nos reencontramos con el Nano es que había una historia, que esta historia la tenía que escribir como apartando la literatura. Paradójicamente es mi libro más literario, el libro que yo pretendo que sea el menos literario. Entonces tenían que correrme como narrador para darle la voz al Nano y que él contara su experiencia. El narrador es aquel que habla desde la experiencia. Una experiencia donde están desde las luchas de las ligas agrarias de su padre, de él cuando era pibe, hasta la colimba que compartimos, donde nos conocimos en Junín de los Andes en el año del Cordobazo, el Choconazo en el 69, un año muy duro. La presencia de Diego Frondizi, un compañero de la colimba que fue asesinado en Rincón de Milver en el 71, fue una de las primeras víctimas de lo que se veía venir ya en aquel momento. Después está la militancia del Nano como educador, está su prisión, la tortura, el exilio, la vuelta al país, su experiencia docente en educación para adultos en UNCAL, digamos, más la experiencia militante después de UNCAL, en ATEN, en la gremial docente, junto a figuras como Carlos Fuente Alba. Digamos, era una historia que me pasaba por encima, entonces yo podía haberla escrito en tercera persona, pero en tercera persona iba a entrar en los artilugios de la literatura. Entonces me pareció que lo más importante era encontrarle otra vuelta. Cuando yo le digo, vos tenés que escribir tu historia, me dice, no, hagamos una cosa, me dice el Nano. Estábamos en Chosmalal para el Día de la Memoria hace unos años, habíamos ido a dar una charla y me plantea, yo cuento, vos escribís. Bueno, ¿cómo llevamos adelante el proyecto? Lo traigo a Buenos Aires, lo grabo durante 7, 8 días, todas las mañanas, todas las tardes, una pila de cassettes que después desgrabaría la hija de una amiga escritora, Ángela Pradelli, que también es docente. Yo estoy rodeado de docentes y en este libro parece como que se hubiera dado una coincidencia temporal de hermana docente, yo que venía de dar taller literario, Ángela Pradelli docente, el Nano docente. Y bueno, empiezo a grabarlo y me doy cuenta que tengo que trabajar su voz, que lo interesante es ver cómo puedo ser fiel a un registro, a un tono,
a una manera de contar. Por otro lado, yo corría con una ventaja. El Nano es un tipo ilustrado. El Nano es un tipo que habla con un acento campero, pero de manera muy coloquial. Y además, como es docente, tiene una manera muy narrativa de narrar. Sí. Entonces, todo esto estaba dando vueltas. Y por otro lado, también había una idea de Walsh, que está ahí presente, que es que el otro tenga su propia voz, escuchar la voz del otro. Y por otro lado también, o sea que son distintos niveles de sentido que están dando vuelta por ahí, estaba un grado de identificación. No solo nos habíamos conocido a los 20 años, sino que teníamos historias parecidas, porque yo tuve un padre gremialista y un padre sindicalista como él lo había tenido en las ligas agrarias. Los dos habíamos empezado a militar de muy pibes. En la colimba que nosotros hicimos, muchos pibes veníamos de la militancia de izquierda, los que veníamos de la universidad porque veníamos de la universidad, los que venían del interior porque venían del interior, pero todos teníamos un grado de discusión política muy fuerte. Lo que se llamaba en aquel momento un grado de concientización muy polenta. Entonces, ahí es donde hay una identificación con la historia de él, entre su historia y la mía, y esa primera persona, cierto, el que está hablando es él, pero yo tenía que encontrar la manera de que ese él no fuera yo. Pero ¿cómo hacerlo cuando tenemos esta historia? Una de mis inquietudes era saber eso, cuánto de vos había en la historia de él, porque no queda claro en el libro, yo que después lo volví a leer y lo volví a leer, era ¿cuándo vos te conociste con él? ¿Dónde estabas, digamos? ¿Estabas en Neuquén, en Junín de los Andes? Nos conocimos en el cuartel en Junín de los Andes y compartimos una oficina en la Plana Mayor. Éramos soldados escribientes. Era una colimba muy dura, muy feroz. En aquel año llegaron al cuartel Rangers que venían de Vietnam e incluso militares que habían reprimido en Argelia, militares franceses. Todo esto salió en un documental. La participación de la asesoría de los militares franceses para lo que sería después la represión. Muchos de los oficiales que nosotros tuvimos que padecer en el servicio militar después estuvieron ligados a la represión del 76. Nosotros, al ser escribientes, teníamos una cierta ventaja, una cierta situación de comodidad. Y si nos mandaban al calabozo, al día siguiente nos tenían que sacar porque teníamos que volver a trabajar a la oficina. Porque los necesitaban. Nos necesitaban, éramos mano de obra barata, como fue siempre en el ejército argentino el soldado desde los tiempos del Martín Fierro. Nos conocimos en ese año, y en ese año teníamos mucha discusión política, como te decía hace un rato, y el Nano va a trabajar de docente, de maestro en la escuelita del cuartel. Y lo tiene a Diego de ayudante. Así nos conocemos. Y yo lo conozco a él no solo como compañero de oficina, sino también como maestro del cuartel. Perfecto. Esto que vos estás narrando tiene que ver también con una identificación que hace, creo yo también, el lector. Si bien, digamos, no es porque todos compartamos la misma historia, pero sí hay una mirada, se puede uno reflexionar sobre sus propias decisiones, sobre todo los que somos contemporáneos de esta época, y creo que eso es lo que impacta. Y hay algo también que me pareció interesante, que es, vos cuando dejás de verlo, cuando te volvés a encontrar y narrás que hacen este libro en común, parecería que hubo una sensación tuya de siempre querer encontrarlo. ¿Esto te pasó? Bueno, esto yo creo que sí pasó, se dio de manera azarosa y tal vez por momentos fortuita. Yo estaba en una feria del libro en San Martín de los Andes y me acerca un maestro neuquino también, el Rafa Urreta Vizcaya. Se acerca y me dice, te manda saludos el Nano Balbo. Entonces mi sorpresa es, ¿cómo? ¿Está vivo? Porque yo lo había dado por desaparecido en los años de la dictadura, como uno tiene, nuestra generación tiene desaparecido. ¿Quién no tiene desaparecidos entre pérdidas en su vida, ¿no? Y entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo me contacto con él? Dame un teléfono. Me dice, no vas a poder hablar. ¿Por qué? Porque quedó sordo de la tortura. Entonces, lo que sí puedo hacer es contactarme por mail.
Y empezamos a conversar por mail, porque no era solo la escritura y el epistolario y la correspondencia. La sensación era que al retomar el contacto, sí, era una conversación que habíamos interrumpido ayer. Lo que me dice mucha gente del libro, y digo lo que dice mucha gente sí, porque sí. no quiero calificarlo yo, es que le llama la atención porque el libro hace un recorrido de 60 años o 70 años de historia, Sí. de historia del país. Sí. Y creo que esto también es otro de los mecanismos de enganche que tiene el libro. Totalmente. No fue deliberado, yo quería contar una historia de vida, quería Sí, probarme contando una historia que no fuera de ficción. Yo sé que puedo contar con más o menos oficio una historia de ficción, pero acá era ir no solo por el camino de Truman Capote y de Walsh, sino ver, bueno, qué pasa con un testimonio, con una historia real. Porque Sí. también hay trampas en el testimonio. Todo testimonio tiene Sí. trampa porque cuando vos contás una historia, contás algo que te pasó, lo articulás el relato con una cierta retórica novelesca. Así se lo estés contando a tus Sí, pibes, sí, a un sí, amigo, etcétera, etcétera. Entiendo. Porque en realidad, bueno, los recuerdos reconstruyen una realidad también, que es la que vos vas recordando, de la cual vas sacando cosas o omitiendo otras. Vos cuando lo escuchabas a él, lo guiabas, volvías, porque el libro va y viene, ¿no? Va y viene, vas desde el pasado al presente, del presente volvés. Traté de mantener un orden cronológico. Cuando fuimos a las entrevistas, Sí. a la grabación, yo trataba de darle un orden cronológico, un tramado, pero lógicamente se producen digresiones, y se producen desvíos, Sí, y se producen claro. apostillas y correcciones. Sí. Entonces, cuando tengo el print de la desgrabación, lo que tengo que hacer es un recorte y pega, un montaje, y ahí sí tratar de ceñirme al orden lógico de la historia. Sí. Que no fue sencillo, porque además yo le mandaba el material ya escrito, redactado, escrito claro. al Nano, el Nano me lo devolvía con correcciones, yo viajaba a Neuquén, en Neuquén leíamos y consensuábamos el material, pensá que yo estaba trabajando con alguien que tiene un serio problema auditivo, porque su sordera va en aumento, entonces tenía que prestarle atención cuando corregía a dónde ponía un acento, dónde ponía una pausa, dónde ponía una coma, dónde ponía un silencio. Qué complejo. Otra cosa que a mí me parece que es interesante es si a vos en algún momento te sorprendía lo que él te estaba contando, vos habías perdido el contacto con él, o sea que no solo te estaba contando, o sea, te estabas enterando de todo lo que le había pasado y lo comparabas con lo que a vos te había pasado. Yo creo que tal vez tenga que hablar de la relación entre la literatura, la escritura y el cuerpo. Ajá. Creo que nuestra experiencia era común, excepto una, la experiencia de la tortura, la experiencia de la prisión y la experiencia del exilio, pero básicamente de la tortura. Creo que esto es lo que marca una diferencia, el cuerpo castigado, el cuerpo lacerado, el cuerpo herido. En literatura yo traté siempre, me propuse no contar una escena de tortura. Yo creo que podría contar una escena en una mazmorra de la Inquisición, porque hay tanta distancia, claro, que uno puede ficcionalizarlo como si fuera un relato de terror o una historia gótica, o un relato de Stephen King. Pero creo que en nuestro país, con lo que ha ocurrido, con los testimonios que hemos escuchado, que hemos leído, con lo que se sabe y con lo que se seguirá sabiendo, pues no se sabe todo todavía, me pareció siempre una impostura escribir una escena de tortura. Me parecía que había algo hasta de especulación demagógica en esto. Distinto era si alguien me lo contaba. Entonces ahí sí, porque mi voz estaba corrida, como separada, y era su voz. Y en todo caso, cuando yo buscaba un silencio o una inflexión, esa inflexión era chequeada, era consensuada por él. No, es decir, no... A ver, ese juego que hay con el yo y con el otro. Uno dice que cuando escribe es otro, yo soy otro. Pero acá el otro era un otro
un otro real, no sí. un otro virtual, no un otro imaginario. Claro, no, existía. De todas maneras, es bastante conmovedor el relato en primera persona, lo sigo diciendo. Seguimos en un ratito conversando. Bueno, continuamos conversando sobre el libro Un maestro con su autor. De todo lo que hablamos hasta ahora, me parece que hay algo que sería interesante conversar ahora del autor en sí mismo, de vos, Guillermo. En estos años, cada tanto, en estos años en que no dejaste de verlo al Nano, y en estos años históricos y sociales, lo que nos tocó vivir hasta ahora, hasta el 2011, cada tanto seguramente te venían los recuerdos de tus ex compañeros, como vos decís, que a mí me llama la atención cómo él, el Nano, también se acordaba de vos, porque el que te manda saludos, el que te rescata de esa historia, es él. Tuvimos además como una idea de encuentro frustrada. En algún momento, en la época de la dictadura, cuando él estaba exilado en Roma, yo había viajado en el tiempo que yo trabajaba mucho en historieta como guionista, había viajado a Italia. Y estaba con toda la banda de la revista Humor en Roma. Mirá. Y él se acercó con los exilados a la gente de la revista, creo que Altano Casioli, preguntó por mí y yo creo que estaba durmiendo en el hotel una mona tremenda del día anterior. Y ahí no nos encontramos. ¿Pero nadie te avisó o sí? Nadie me avisó, en aquel momento quedó así la historia. ¿Qué cosa? Y en otro momento, con un compañero de él, un compañero de militancia, periodista de Página 12, pasó en algún momento por Página 12 y dijo, acá trabaja Sacomano. Dije, pero no voy a entrar a molestarlo. Cosa que yo no trabajaba en el diario adentro, soy colaborador externo, pero esa podía haber sido una manera de encontrarnos. Sí. Pero se dio después en San Martín, o sea que la memoria estuvo funcionando en esos años. Totalmente. Es también, me parecía a mí interesante, un hecho generacional, el hecho de la colimba, ¿no? La colimba ya no está más, situación superada, pero cómo los hombres que han tenido esta experiencia los ha marcado, porque vos no tenés solamente, también tenés el otro libro, Bajo Bandera, y cómo siempre en el relato con aquellos varones que pasaron por la colimba surge lo bueno y lo malo. ¿Qué pensás vos de esa marca que dejó la colimba? Bueno, creo que en principio es una experiencia de iniciación muy fuerte en términos viriles. Sí. Acá se hacen hombres, se decía. Sí, bien, ese mandato. Sí. Lo cual es mentira. La colimba no tenía nada de bueno. Es decir, yo puedo creer en un ejército popular, pero el ejército argentino no es un ejército popular. Puedo pensar en un ejército popular revolucionario que realice tareas sociales. Sí, no es el hecho. No ha sido, de hecho, el ejército argentino que disparó más para adentro que para afuera desde tiempos de Roca hasta acá. Bien. Pero creo que lo crucial era para nosotros pibes de capital, que teníamos una percepción del país, una idea del país, encontrarnos de golpe trasplantados así con violencia a un escenario como podía ser el patagónico, se habla tanto de la intemperie, y de golpe tener compañeros pibes mapuches. Era mirar el país desde otro lugar. Uno venía, en mi caso yo venía del trotskismo, venía del marxismo, y de golpe esto implica reconocer lo nacional, el pensamiento nacional, una idea diferente, como que cambia bastante el prisma, la manera de enfocar la realidad nacional. Empieza uno a comprender el peronismo desde otra perspectiva. En este caso fue crucial, creo que la presencia de Diego Frondizi, que había militado en la FAP, que de alguna manera, no te digo que nos peronizó, pero nos abrió la perspectiva de lo que podía ser un movimiento nacional y popular. Esto creo que es un cambio fundamental. También el Nano, en su historia, que vos narrás,
cuenta lo que para él representó Paulo Freire. ¿Vos lo conocías a Paulo Freire? ¿Te había interpelado a vos también? Bueno, yo lo había leído a Paulo Freire, había leído como muchos de mi generación, Sí. su Pedagogía del Oprimido, era un libro clave como pudo Sí, haber sí. sido Los Condenados de la Tierra de Fran Fanon. Digamos, Pedagogía del Oprimido era un libro de militancia, te diría, era un libro de consulta, era un libro que alguien que, en mi caso, que estudié letras, sociología, un poco de psicología, es decir, era un texto de formación. Sí. Y creo que es un texto de la pedagogía de la liberación, es un texto fanoniano, si lo queremos pensar, es un texto pensado desde el tercer mundo, un texto Sí, que sí. piensa la educación y la resignifica en términos de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Sí. Y entender que no se trata de educar al soberano, sino de comprender cuáles son las necesidades de ese soberano y desde ahí poder trabajar. Sí. Yo me imaginaba la escena de la narración del nano y de vos escuchándolo, ¿no? Y luego escribiéndolo. Me lo imaginaba como lectora. Y yo decía, bueno, ¿cuánto de coincidencia seguramente había? Y ahora vos me estás comentando esos puntos en los cuales dos personas que se dejaron de ver, que venían de lugares diferentes, porque la conscripción los convoca a todos. Bueno, pero también en ¿Cómo esos es lugares hay una frase de Calvino en Las ciudades invisibles, que dice que se trata de ver en el infierno quién es menos infierno. Entonces creo que lo que primaba para muchos pibes que estábamos en esa situación de castigo, de una situación concentracionaria, es decir, la solidaridad adquiría un peso muy fuerte. Claro. Se compartíamos la encomienda que nos mandaban nuestros padres con alimentos que no nos daban los militares porque nos mataban de hambre, además de rigorearnos, es decir, se afanaban todo el presupuesto. Se compartía todo, y entonces creo que ese estar espalda contra espalda ante la dificultad, como entrar a un callejón, esto te une. Totalmente. Y creo que ahí es donde se establece Ese vínculo. Sí. Por supuesto, con muchos se perdió, es decir, yo creo, no soy de los que recuerdan la colimba con gratitud, no soy de los que piensan que si uno se encuentra con alguien que compartió determinada experiencia se va a encontrar para recordarla idílicamente. Este era un pacto que teníamos con el nano. Si nos volvíamos a encontrar ahora, como nos hemos reencontrado, no era para como 4 o 5 fachos de lo que andan por ahí que recuerdan con emoción el año que les patearon el traste. Es decir, nosotros si nos encontrábamos era para ver si estábamos a la altura de lo que habíamos soñado, entre comillas, o el mundo que habíamos soñado y cómo nos habíamos pensado nosotros en aquel momento. Y creo que no nos agarra tan mal, Para el nada. encuentro. Hay otro recorrido en el libro que es la narración del nano en relación a lo que su padre le aportó, y el libro termina él con su hija, pasando de nuevo por los mismos lugares. A mí eso me llevó a pensar en esto, cuánto hay del relato de una generación a la otra, del aporte. Cuando vos escuchabas esto que el nano te contaba y vos lo decís en primera persona, por lo cual pienso que lo tuviste que pasar por vos, ¿qué pasó entre tu padre, vos, tus hijas? Bueno, yo he escrito bastante sobre la temática del padre, la relación conflictiva padre-hijo, la tentación parricida dostoyevskiana, etcétera, etcétera. Pero acá me encontraba con la figura del padre en términos de transmisión, de coraje, de un combate en lo cotidiano, una figura no idealizada, pero presente. Entonces creo que hay algo de esto.
El libro está dedicado a mi primer hijo varón, Anselmo, que tiene casi 3 años ahora, y está dedicado a Candela, la hija del nano. Esto lo pactamos, creo que fue lo primero que pactamos con el nano, antes de ponernos a trabajar en el libro. Mira. Su hija Candela se iba a llamar Diego, en el caso de que fuera varón, por Diego Frondizi. Sí. Es decir, el hecho de que el libro esté dedicado a nuestros hijos tiene el carácter de la transmisión o de la pretensión, tal vez un poco es presumido decirlo así, pero de transmitir un saber, de transmitir una experiencia. Sí. Esta es una historia, esto nos pasó, este es el lugar de donde venimos, esta es la clase a la cual pertenecemos, sí. Esta es la conciencia de clase que hemos asumido y este es nuestro compromiso. Ese eje, muchos lectores lo han tomado. Yo te voy a contar rápidamente por qué yo leí este libro. Yo escribí en internet una idea que me empieza a dar vueltas, que es que las personas desaparecidas que están buscadas, sus hijos están buscando a sus abuelas, o sus abuelas están buscando a sus nietos, actualmente tienen hijos, o sea que hay nietos de desaparecidos, ya están los nietos de los desaparecidos. Y yo pensaba, y lo escribí, ¿qué pasará dentro de unos años cuando el que busque sea el nieto busque a su abuelo desaparecido? Lo pongo en internet y enseguida me contesta alguien y me dice, lee un maestro de Sacomano. Y yo no entendía cuál era la relación, porque me dijo así, lee y ahí vas a seguir reflexionando. Ahí lo compré y ahí lo leí. Y cuando vi el relato donde el nano empieza este libro relatando, vos elegís esa manera de relato que empieza con este padre, cómo lo lleva, y después termina, dije, bueno, esto es así, o sea, todos somos responsables de la transmisión de la historia, no solo de la historia personal, sino de la historia social, o a través de lo personal narramos la historia. Y eso me lo dijo un lector. El libro, bueno, yo siempre soy de los que necesitan tener muchas páginas para después recortar y ver qué es lo que queda. Cuando empezamos a trabajar, el nano me empieza a contar su historia, me empieza a contar la historia de sus bisabuelos en el Piamonte. Lo que ocurre es que nos íbamos de la historia personal de él. Sí. Ahora, con esto de los nietos de desaparecidos, yo creo que ha sido la violencia la que ha marcado nuestra historia de una manera... No es lo mismo, creo, la preocupación que puede tener uno por saber de qué parte de Calabria podían ser los abuelos o los tíos, o de Galicia o de Polonia, de donde vaya a saber uno desciende. Pero creo que en el caso donde hay una historia política tan cruenta, donde hubo un corte, la memoria se impone como con una necesidad mucho más urgente. Esta es mi manera de entenderlo. Yo he estado en Galicia, donde nació mi abuela, no he ido todavía a Calabria, no conozco Calabria, donde viven mis abuelos paternos. Pero digamos que nunca se me planteó como un imperativo. Claro. Digamos, me quedo con esa idea de venimos de los barcos, pero creo que en el caso de un país que yo creo que las lastimaduras de lo que fue la dictadura militar van a seguir abiertas durante mucho tiempo. Totalmente. Mucho tiempo. Creo que los efectos en áreas como trabajo, salud, vivienda, educación, se siguen sintiendo. El proyecto económico del 76, que no era nuevo, porque es un proyecto que venía del 66 y venía del 55 y venía del 30. Digamos, ese proyecto, el proyecto de la dependencia, de la oligarquía, de los monopolios. Es decir, esas heridas no cicatrizan así nomás. Entonces, bueno, creo que la idea es, a mí lo que más me entusiasma de este libro, al revés de lo que me puede pasar con cualquier otro libro que he escrito, es que este libro circule en los coles, que este libro circule en educación, que este libro circule entre los maestros, que este sea un libro que tenga presencia en el aula.
Alguien me comentó que en la universidad, en alguna carrera de educación, en no sé qué universidad lo iban a incorporar o tenían la intención de incorporarlo como bibliografía. Y me parece que es volver a tomar algunas banderas de la educación y de la transformación de los 70 que siguen vigentes. Yo eso también lo vi y me parece un libro valioso, además por eso, que es volver a presentar al maestro como un profesional necesario si se quiere llevar adelante un proyecto nacional, popular, diferente, terminar, volver. Y cómo va este libro también, que está el episodio de Fuente Alba, obviamente, acá, revaloriza esa otra visión del maestro, que en estos últimos años, lamentablemente, hay todo también un modelo donde el maestro... El maestro fue desprestigiado, claro. Fue desprestigiado por los medios, los medios ya sabemos a quién corresponden, pero lo que no se está diciendo, y creo que este libro o la historia del Nano intenta rescatarlo, es que los maestros fueron aquellos que llevaron las luchas más fuertes contra el proyecto liberal en los últimos años, ¿no? Sí. Entonces creo que esto hay que tenerlo en cuenta, y fueron desprestigiados, fueron vituperados, es decir, entonces mi intención es rescatar la figura de alguien que está frente a un aula, es decir, defensa de la educación pública, por supuesto, en primer plano. Como te decía hace un rato, tengo una hermana que es directora de colegio, una sobrina que es docente, amigos docentes, el protagonista de este libro es un docente, y la tienen muy difícil en el aula porque estamos con una sociedad estragada, una sociedad sangrante, te diría, y el aula es como el receptor de todos los conflictos sociales. Vos no le podés pedir que asimile conocimiento a un chico que tiene no solo hambre, sino que llega o drogado, o borracho, o viene de una situación de violencia familiar muy densa en su casa. Entonces el maestro está trabajando, ya no es el maestro con el pizarrón y la tiza, enseñando la tabla del 2 o enseñando cuáles son las insignias del país. Es decir, es otra historia. Totalmente. ¿Y la elección del título fue tuya, fue consensuada? La elección del título fue mía. Me pareció que más que llamarlo el maestro, era un maestro. Esta cuestión de la singularidad, porque si le pones el adjetivo un, yo creo que es la historia individual y es también una historia colectiva. Y por otro lado, creo que el nombre de maestro gira en torno también la doble acepción de es un maestro, ¿no? Como se le decía a Troilo o a Borges. Y yo creo que en este caso estamos ante un modelo de sabiduría y humildad y de coraje intelectual. La otra cosa que me gustaría, así como para ir cerrando la entrevista, es ¿en qué momento de tu vida vino este encuentro? ¿Vos estabas por escribir otro libro? ¿Estabas en blanco? Yo siempre estoy trabajando en 2 o 3 libros al mismo tiempo. Yo le tengo pavura al hecho de... Yo considero que la literatura es un oficio, es un trabajo, y el talento existe, pero si querés que Dios te visite, anda a misa los domingos, ¿no? Bien. Está bien. Esa sería, presentate todos los días y labura. Claro. En el momento en que me encontró con ya te digo, en una feria del libro en San Martín de los Andes, mi compañera embarazada, sabíamos que iba a ser un varón. A mí se me ocurrió volver al cuartel, ya que estamos en San Martín, digo, mira, vamos a Junín, te voy a mostrar, porque me producía una gran satisfacción entrar al cuartel con mi mujer embarazada de un varón y saber que mi pibe no iba a pasar por la experiencia que nosotros pasamos. Porque cuando yo escribí Bajo Bandera, que fue creo que otro libro mío que tuvo bastante repercusión, tiempo después
fue asesinado el soldado Carrasco. Sí, sí, cómo no. Pareció que era como el crimen. Era cotidiano eso en los cuarteles. El caso Carrasco fue uno entre tantos. Sí, sí. Entonces puse el libro a disposición del FOSMO, que era entonces el Frente de Oposición al Servicio Militar Obligatorio. Sí. Estuve en contacto con algún militar del CEMIDA, del Centro de Militares para la Democracia. Y bueno, este libro, Sí. lo que iba a ser el libro es lo que llega a ser el saludo del nano, que me manda el saludo a la feria. Yo estaba en la Patagonia en aquel momento recorriendo, mirando, y mi primer hijo varón, yo tengo 3 hijas Sí, mujeres, sí. me toca justo con el hijo varón. Claro. Entonces creo que nada de esto fue casual. Totalmente. Bueno, Guillermo, hemos terminado este espacio de entrevista. La intencionalidad de encontrarte, de que nos hayas dado la entrevista, venía coincidentemente de varios de nosotros, del grupo de producción de este canal y de este espacio, porque verdaderamente tu libro ha provocado un sinnúmero de preguntas, que creo que es lo más importante. Así que te agradecemos. Sí, muchísimo. respuestas. Es decir, lo interesante es cuando se Totalmente. plantean preguntas, Así interrogantes. es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.